Hoy es 4 de noviembre. Recuerden el número 41. 41 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año 2015. Ojalá sea el último número al que tengamos que hacer alusión este año. Vamos a hablar ahora del horror de la violencia machista. Empezamos, en primer lugar, escuchando la opinión de Óscar Gómez, el director del Correo de Andalucía. Ahí le tienen. La educación se ha puesto de moda en estos días, se ha convertido en un asunto, de nuevo, de la primera actualidad informativa y también de absoluta necesidad de debate. No me he equivocado, el tema a debate hoy en Paralelo 36 es el de la violencia de género, pero es un problema cuya solución debe partir necesariamente del ámbito de la educación para que sea definitiva. No hay alternativa, las manifestaciones de repulsa, cada vez más numerosas y con mensajes más contundentes, son la evidencia de que la sociedad identifica, lógicamente, el asunto con el de un verdadero problema que hay que erradicar de las crónicas de sucesos y de las estadísticas de las administraciones públicas. Pero mientras no seamos capaces de cercenar la raíz cultural de la que parte ese mismo problema, las manifestaciones se tendrán que seguir produciendo y habrá muertes de mujeres en los informativos de las radios, en las tertulias de las televisiones y en las primeras páginas de los periódicos. Por muchos mensajes de condena que sean capaces de recolectar posteriormente, por ejemplo en Twitter. La introducción de los valores educativos de igualdad desde el ámbito de la educación, desde la primera edad, y también la labor pedagógica de los medios de comunicación, que asumimos nuestro compromiso, es cada vez más importante. Empezamos hablando de las causas, si os parece, de las causas de la violencia machista. Y una cosa que me llama la atención, la marcha convocada el próximo día 7 de noviembre, recuerden, en Madrid, contra las violencias machistas. ¿Por qué en plural, Teresa? Pues es en plural porque no queríamos exclusivamente focalizarlo sobre la violencia, en este caso de género, el asesinato, ¿no? Porque hay también nosotras solemos repetir mucho, ¿no? No morimos, somos asesinadas. O sea, no, los documentales, los telediarios dan muere, o los titulares de los periódicos, no muere, no, ha sido asesinada. Y por tanto, también hay muchas cosas que nos están afectando sobre nuestras vidas, ¿no? Sobre a las vidas de las mujeres, como es la violencia que se ejerce contra las mujeres en las épocas y en los momentos de guerra, ¿no? Estamos viendo ahora la situación de los refugiados, que empieza a salir ya cómo hay un alto índice de agresiones sexuales a niñas y mujeres en ese trayecto, ¿no? de salida y de desesperación de miles de personas, ¿no? También esa violencia que antes hablábamos, la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres. Por lo tanto, no queríamos exclusivamente focalizarlo sobre el hecho último, y es que nos asesinen por el simple hecho de ser mujeres. ¿Creéis que hay, o percibís que hay una evolución social en el rechazo a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres? ¿Evolución puede ser avance o retroceso? ¿En cómo lo percibimos entre la ciudadanía en común? Sí hay un avance en el rechazo, porque hay un caudal de información que no se puede ignorar. O sea, la muerte es algo que impacta a cualquier persona. La muerte violenta, el asesinato. Claro, tenga la ideología que tenga. De todas maneras, sí puede haber un doble efecto, y ese segundo efecto no sería deseable, que es que el ser humano tiende a habituarse a todo. Y además porque tenemos de fondo una programación psicológica muy, muy profunda sobre el tema del hombre y mujer, y sobre todo en lo sentimental. Porque al fin y al cabo la mayor parte de los hechos violentos contra las mujeres se suceden en entornos sentimentales, en entornos emocionales, la pareja, o aunque no sea pareja, que haya pues un tipo de relación o afectiva o sexual, ¿no? Ahí hay una profunda imbricación de muchas ideas muy, muy grabadas. A nosotros bueno, es curioso, por ejemplo, ¿no? Los cuentos los cuentos de la tradición europea, que cuentan a los niños. Todo el mundo sabe el argumento de Caperucita, tú lo sabes, ¿no? Y el de Cenicienta, ¿no? Sabes, por ejemplo, que en Cenicienta hay mutilaciones para alcanzar el favor masculino, ¿no? O que Caperucita ya es advertida previamente de que ella sola
no puede alcanzar ninguna meta porque no tiene recursos para sobrevivir ante el peligro, ¿no? Un montón. Bueno, pues esos mensajes se están dando desde niños, a hombres y mujeres, a niños y niñas, aunque va referidos a la mente femenina, pero están en el acervo de hombres y mujeres. Pues eso es solo un ejemplo. Empezamos en la cuna, y a lo largo de toda nuestra vida vamos recibiendo mensajes que se van grabando. Después resulta que hay un hecho como este, que es las muertes, que además no podemos contabilizar. Decimos 41 muertes, pues ya está. No, 41 casos que han llegado a muerte. No. Pero ha habido sufrimiento antes de llegar a esa muerte. Y hay mujeres que se salvan porque muchas de las denuncias no son de las mujeres, sino de sus familiares. Por eso cuando alguien habla de denuncias falsas, yo le preguntaría para hacerle pensar, ¿pero quiénes son las que porque tú sabes que los familiares también denuncian? Y algunas instituciones que estén trabajando, relacionándose con esas mujeres, también denuncian. O sea, que detrás de esa punta terrible de la muerte hay muchísimos casos de sufrimiento y hay que hacer una reflexión, y yo creo que además nos falta una perspectiva científica del tema. Hay que hacer yo valoro mucho el trabajo, por ejemplo, de Miguel Lorente, que propone precisamente eso, una perspectiva científica de este tema, porque es que tiene dimensiones antropológicas, de psicología social, de psicología evolutiva, culturales. Lorente es precisamente el que dice que la realidad no la forman las denuncias falsas, sino las que no se hacen. Exactamente. Que son las más invisibles. Exactamente, son muchas más las que no se hacen. La educación, Mar, bueno, di lo que quieras, pero me interesaba... Sí, pues iba un poco al hilo, ¿no? Recuperando la cuestión de las causas, ¿no? Que además, muy al hilo de lo que está diciendo Mercedes, obviamente en las causas está tenemos un problema estructural, ¿no? Ya lo hemos comentado a nivel político, el patriarcado que sustenta toda la vida, ¿no? Bueno, sustenta no, es el lecho sobre el que se asientan las desigualdades, ¿no? Por supuesto hay un componente muy, muy grande de educación, ¿no? Esa educación que recibimos desde pequeño, que ya incluso antes de parir una mujer, ya prefiero un niño, prefiero una niña. ¿Por qué? Porque prefiero un violento o prefiero una sumisa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos deseando, ¿no? Ya estamos poniendo el corsé y el estereotipo incluso antes de tener, bueno, voy a tener una persona, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Evidentemente hay un componente educativo, lógico, que está impregnado en la sociedad, que aunque yo creo que el compañero se refería más a los centros escolares, pero yo quisiera ahora detenerme en las causas. A ver, cuando un maltratador pega el primer guantazo, el maltratador no es un ser magnífico hasta que pega el primer guantazo. Se ha dado una serie de machismos previos que son los que esta sociedad consiente, ¿vale? Consciente el que se baje la autoestima de las mujeres, consciente el que se recluyan por cuestiones laborales o por cuestiones de desigualdad en las casas, consciente la dependencia económica de las otras personas, y consciente paulatinamente una serie de malos tratos, pequeños malos tratos, micromachismos, que al final van engordando esa pelota hasta que llega el primer guantazo. Luego la primera paliza y la muerte, ¿vale? Y volviendo otra vez al tema de las denuncias, cuando se dice dentro de esas estadísticas, se dice, bueno, es que de 41 mujeres que han muerto, es que 30 no habían denunciado. Pero bueno, es como si le pidiéramos, si entendiéramos realmente el proceso que sufre una mujer maltratada, es como si le pidiéramos a un preso de Guantánamo que denuncie que lo están maltratando en Guantánamo. O sea, ¿qué estamos hablando? Una mujer que está siendo maltratada está presa. Hay que ayudarla, hay que protegerla, no podemos cargar sobre ella toda la responsabilidad. Tenemos que pedirle, bueno, pues intentar que se le abra una luz, ¿no? Pero esa ventana la tenemos que abrir nosotros. Pero yo, si me permite, no por corregir ya por segunda vez al director, creo yo que no voy a ser invitada más a este programa. No va a tener ningún problema. No podemos cargar tampoco todo sobre la educación, ¿no? Es decir, porque la educación tiene su función y efectivamente tiene su función en, por ejemplo, cambiar los libros de texto, ¿no? No se pueden seguir reproduciendo los esquemas y los mensajes sobre las profesiones de las mujeres, ¿no? Pero como decía Mar, en estos momentos
el 60% de la gente, de las personas que salen de la universidad son mujeres. Sí. Bueno, pues la sociedad eso no lo rentabiliza, les da igual, ¿no? Entonces, claro, si das esos mensajes consecutivamente, pues al final, efectivamente, lo que subyace es que la vida de una mujer no vale, ¿eh? Y por tanto, pues puedo utilizarla y puedo hacer con ella lo que me dé la gana, ¿no? Pero también, muy importante, los medios de comunicación, el tratamiento que los medios de comunicación hacen de estos temas, ¿no? Y sobre todo, aunque luego vayamos también a la política, Sí. a la política. Es decir, no es posible, y yo no digo que no, que los 3 militares que han desaparecido en un accidente En Canarias. Canarias, pues el gobierno haya dado 3 días de luto oficial. Y el mes pasado, la semana pasada, en un fin de semana murieron asesinadas 4 mujeres y no hubo ni una sola mención del presidente del gobierno. No es posible. Ese tratamiento desigual, que es a lo que tú aludías, eso lo interiorizamos, ¿no? Y por tanto, pues, la vida, el asesinato de una mujer no vale nada, ¿no? Y no abre telediarios. Cuando se aparece... Salvo cuando hay morbo de por medio. Exacto, exacto. O cuando aparece en los medios escritos, aparece como muere una mujer a golpes. ¿Cómo que muere una mujer a golpes? ¿Que la mujer se da golpes ella misma? Entonces, claro, ese tratamiento de los medios de comunicación, yo creo que hay que hacer también una reflexión y sobre todo, el Poder Judicial. No es posible que se sigan tratando ese número falso, ¿no?, de, entre comillas, denuncias falsas, es que no son tales, son denuncias que posiblemente los jueces dicen que no están probadas. Pero claro, porque seguramente no se han tomado ni primero el riesgo, la valoración del riesgo, eso hay que revisarlo, la valoración del riesgo que se está haciendo, ¿no? En estos momentos Andalucía tiene un protocolo, yo creo que muy novedoso, importante, para poder activar todo ese tipo de mecanismos, ¿no? No es posible que las mujeres... La mujer, me parece que era la de Canarias o la de Elche, ¿no?, le habían dado un riesgo bajo y fue asesinada a las 24 horas después. Eso, nadie va a responder en este país por eso. Claro. A nadie se le va a pedir responsabilidades nunca porque cuando muere alguien en el hospital, rápidamente hay una denuncia, si se cree, hacia el médico, Mala hacia la praxis, médica, ¿no? por lo que sea, Nadie en este país nunca jamás va a decir, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el proceso que ha seguido esta mujer? ¿Cómo que es un riesgo bajo y a las 24 horas ha sido asesinada? Eso alguna vez tendremos que empezar a poner pie en pared. A ver, Antonio. Sí, para saber las causas y los remedios a este fenómeno de inmigrantes, yo creo que hay que dimensionar el problema. Es decir, parece ser, según Lorente, que son 600.000 casos de agresión al año en este país, y que de los cuales se denuncian unos 125.000, es decir, menos de la cuarta parte. Aparte de eso, está la microagresión, si es que se le puede llamar así, el desprecio, el desplante, el ninguneo, las voces, en fin, todo lo que tú describías anteriormente, ¿no? Entonces, que la sociedad no convierta eso en un problema. A mí me gusta mucho esta convocatoria del 7 de noviembre porque pone en el frontispicio de la convocatoria, del cartel, pone las violencias machistas, aunque lo ponga en plural, cuestión de Estado. Es decir, independientemente del origen, que podemos especular mucho, está la desigualdad, está el origen de esto, también está en el mismo origen de la desigualdad absolutamente artificial y cultural que hay entre los dos géneros, ¿no? Pero independientemente de eso, llega un momento. Si estamos hablando de 1.378 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 1995, estamos hablando de un fenómeno estructural, de un fenómeno que se mantiene en el tiempo, de un fenómeno en el cual han participado muchos hombres en esos asesinatos. Entonces hay que tratarlo como tal, no como un hecho aislado uno a uno, una noticia en el telediario una a una, sino como algo que tiene, está la causa de ese asesinato y la causa de las muchas agresiones que ha habido antes de ese asesinato. Agresiones de todo tipo y que hay que analizar, Entonces, cuando digo que me gusta mucho lo de cuestión de Estado es porque no quiero establecer comparaciones, pero cuando ha habido casos parecidos en este país de muchos asesinatos
de manera organizada, por el crimen organizado del tipo que sea, cada político, cada miembro de un gobierno, cada persona conocida, cada vez que ha habido un atentado con el resultado de muerte, ha hecho su condena, hasta el punto de que muchas veces nos llegábamos a cansar de tanta condena, Sí. estando todos de acuerdo con la condena, pero es que llegabas a cansarte. Hasta que eso no se haga con esto, no va a empezar esto a solucionarse. Y eso significa que desde las más altas magistraturas del Estado, el Congreso de los Diputados con sesiones extraordinarias y condenas explícitas y explicando las causas de por qué suceden estas cosas, las cámaras autonómicas, los ayuntamientos, las diputaciones, que ya podrían con esto servir para algo más, para lo que sirven, etcétera, etcétera, todo eso tendríamos que exigirlo. Y yo creo que el 7N, precisamente eso, es uno de los aciertos que tiene, ¿no? Exigir que ese tema sea cuestión de Estado. Cuestión de Estado porque son muchas las víctimas, primero las asesinadas y luego sus hijos e hijas. Hay muchos menores también afectados por la violencia machista que se quedan huérfanos por el asesinato de su madre y que no son tampoco tenidos en cuenta, es como si no existieran. A lo mejor se recuerdan en el día que se da la noticia y tal, y después desaparecen de la escena. O que están viviendo un Con absoluto con el agresor, calvario claro. día a día en sus casas. Y yo lo he visto, yo veo esos casos, yo soy maestra y yo veo esos casos. Claro. Y esta sociedad no lo puede consentir de ninguna manera. Son niños que están viviendo una tortura diaria, una tortura psicológica, y niños y niñas que luego van a replicar esos roles. Niñas que serán maltratadas en un futuro porque es lo que han aprendido, es lo que han visto que hay que hacer, que es aguantar hasta que el cuerpo y el alma aguante, y niños que van a replicar el ser agresivo y el ser violento. Pero volviendo o incidiendo un poco más en el tema de la educación, no olvidemos que todo es educativo, no solo la escuela. Es educativo, son educativos los medios de comunicación y son educativas también las políticas. No hemos dudado, recuperando, por ejemplo, la normativa de que no se puede fumar en lugares públicos. Tú no puedes esperar a que la sociedad, por espontáneamente, decida, hoy pues vamos a ser tan respetuosos que no vamos a fumar más en los espacios públicos. Pues si hay que regularlo desde arriba, eso también es educativo. De la misma manera que también es educativa, por ejemplo, ahora volviendo otra vez al 20D, ¿no? En eso los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Si hay un debate de políticos, se les dice, señores, les vamos a preguntar por sus políticas de género, que lo sepan, va a estar en el debate. Vamos a hablar de independentismo, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, pero es que vamos a hablar de esto también. Y a ver cómo lo van ustedes a solucionar. Hay que exigirlo también, ¿no? a las políticas que tienen que educar desde arriba. Tú ibas a decir algo, Teresa. Sí, no, al hilo de lo que decía Antonio, ¿no? Efectivamente, aquí durante muchísimos años, ¿no? Ha sido pues, un clamor, ¿no? Y hemos salido incluso a la calle, ¿no? De manera unitaria, ¿no? Frente a otro terrorismo, ¿no? Y tú mencionabas una palabra, ¿no? Era, claro, ese era un terrorismo organizado, ¿no? Pero es que este también lo es. Este es un terrorismo también organizado, un terrorismo machista. Y en este caso organizado por aquellas creencias y la educación de que bueno, las mujeres somos un elemento a usar y tirar y un elemento de propiedad de los hombres, ¿no? En este caso del varón, para nombrarlo más clásicamente, ¿no? Entonces, claro, mientras que las políticas públicas no vean que esto es lo que hay que erradicar, que esto es lo que hay que dispersar, en este caso, en estos 4 años ha habido un 37% de recorte en las políticas públicas de igualdad y de violencia de género. Algo, y sobre todo, algo que nos da vergüenza, ¿no? Tanto el año pasado como este año, el comité de la CEDAW ha dado un cosqui a España por incumplir sistemáticamente las políticas de igualdad y sobre todo un caso sangrante, ¿no? El de una madre que murió, que el padre asesinó a su hija y el Estado fue condenado a pagar. Bueno, pues en estos momentos el presidente del gobierno dice que no tiene dinero para pagarle a esa madre. Efectivamente, nunca jamás tendrá dinero para pagarle la vida de su hija, ¿no? Pero ni tan siquiera para asumir esa responsabilidad el Estado de que fue responsabilidad suya
pues hasta ese límite, ¿no?, llegan esas políticas, que es, en mi opinión, uno de los elementos que habrá que erradicar el 20 de diciembre, ¿no? Ahí quería yo volver, al 20 de diciembre como la oportunidad para que primero para la reflexión y segundo para la acción o para la consecuencia de la reflexión convertida en papeleta de voto. Decía Teresa antes que hay partidos que no se comprometen con esta cuestión o que se contentan con una acción declarativa. Todos, evidentemente supongo que todos alguna vez, todos los partidos políticos alguna vez condenan declarativamente la violencia contra las mujeres, la violencia de género, pero poco más. Después del día 7 de noviembre vendrá el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista. Y como estaremos en campaña, en pre-campaña, porque no se podrá pedir el voto, pero en campaña, habrá partidos que harán declaraciones también. Bueno, ya empezamos a cansarnos, ¿no?, de que todo quede en declaración o no. El día 20 de diciembre como oportunidad. Ese es el tema que quiero situar para terminar el debate. Yo quiero recordar que las mujeres no vamos a olvidar, en todo este proceso que llevamos de movilización del 7 de noviembre, de haber presentado en cientos y cientos de ayuntamientos de toda España el que hayan partidos que no se han vinculado, ni tan siquiera ese apoyo, ¿no?, aunque sea ficticio, ¿no?, ni siquiera lo han hecho. Bien, pues en este caso no lo vamos a olvidar muchas mujeres, ¿no?, y antes nombraba a uno de ellos, ¿no? Y también, lógicamente, vamos a recordar aquellos incumplimientos del Gobierno en materia de igualdad y que ha llevado que en este caso no es que esté relacionado, que pueda estar relacionado, yo no lo voy a hacer tan burdamente, ¿no? Pero posiblemente si nos empeñáramos más, porque hay veces que no es un problema de recursos económicos, que también, hay veces que es un problema de actitudes, de voluntad del Gobierno, de voluntad de coordinación de las administraciones, de voluntad de atajar el modificar, por ejemplo, los libros de texto. Yo creo que no debe de costar mucho dinero, ¿no? ¿Sabes? Pero algo, ¿no? O sea, un elemento de voluntad política para erradicar efectivamente la violencia de nuestras vidas, ¿no? De todas maneras, lo de las palabras es muy importante. Sí. Las declaraciones que se hagan son muy importantes, sobre todo si se ve mucha masividad, mucha unanimidad en eso, ¿no? Eso es que si decimos que la educación es fundamental en esto, el que se creen referentes. Entonces, ese podría ser el sentido que tendría que yo estuviera aquí. Que se creen, no porque yo sea un referente, sino por el hecho de decir que se creen referentes masculinos. También, que digan lo contrario de lo que está pasando, que denuncien eso junto al movimiento feminista, etcétera, etcétera, es clave para que esa media población española que supuestamente es susceptible de agredir a la otra media, que se piense las cosas, y que cambie sus modelos y su cultura y su manera de ver las cosas, ¿no? La vida. Eso va a ser difícil, ¿eh? Sí, pero esa es la batalla. Estamos rodeados y los micromachismos hay que saber detectarlos, hay que tener más sentido crítico. Pero tenemos que hacer alianza con aquellos hombres que son feministas. Sí, por de eso depende gran a la parte de la movilización solución. del 7 de noviembre, está convocado también y han apoyado mucho Hombres por la Igualdad. Y, vamos, que hay un espectro de hombres, lógicamente, que es a los que llamamos para que nos ayuden, ¿no? Y para que nos echen una mano y juntos poder erradicar la violencia sobre las mujeres, pero también, no solamente la violencia, ¿no?, sino la visión que muchos hombres todavía tienen con respecto al papel que tienen que jugar las mujeres en la sociedad. Esa es una de las patas de la transformación a través de la educación, ¿no? Que es la revisión, es el trabajar más con los hombres, revisar más su masculinidad, su identidad, su personalidad. Para que no tengan ningún complejo. Claro, exactamente. O sea, los hombres no son ogros, son personas, y hombres y mujeres hemos recibido una educación y todos tenemos que revisárnosla, ¿no? Claro. Nosotras no somos únicamente las mujeres las que tenemos que dar pasos hacia adelante para conquistar espacios y luchas. Ellos también pueden conquistar muchas cosas que además son buenas para todos y para todas. Hay una cosa, hablando de las causas que tú decías al principio de este bloque, que en el tema de las causas yo estoy convencido de que hay una que es el tema de la propiedad. O sea, el sentimiento de propiedad que el hombre tiene sobre la mujer. Capitalismo, o sea, puro. Sí. Que no se sea capaz en una sociedad de explicarle a un varón de Chiquitito, 3, 4, chiquitito. 5, 6, 7, todos los años, repetitivamente, a través de manuales,
de maestros, maestras, de madres, padres, de hermanos, de lo que sea, que esa persona que está a tu lado no es de tu propiedad y por tanto si se va y punto y tú te aguantas porque la vida es así y tú no eres propietario de esa persona, o empezamos ahí o esto será imposible arreglarlo. Pues, y eso es un problema que yo no sé si en el capitalismo es fácil de arreglar. Porque claro, es que el problema de la propiedad en el capitalismo está tan extendido que habrá que intentarlo. Bueno, pero yo creo que vamos a concluir situando el problema probablemente en una de sus fuentes, en ese sentido de la propiedad, del patriarcado y del capitalismo, con el que esta mayoría ética que formamos todas y casi todos, estamos dispuestos a acabar con esa minoría, que yo no voy a decir ni estética, de postureo, porque no es otra cosa. El 7 de noviembre, el sábado, en Madrid, es cuestión de Estado. Primero, la violencia, erradicar la violencia contra las mujeres. Y segundo, conquistar la igualdad. No lo olviden, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Muchas gracias. Se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacar el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo,